Quisiera por favor que fueran conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 5. Pero por amor a las personas que nos visitan, permítanme decir unas breves palabras que les ayude a ubicarse en lo que se ha estado predicando en la iglesia en estos últimos meses. En estos momentos nos encontramos estudiando esta porción de las Escrituras recogida en Mateo capítulos 5, 6 y 7, conocida como el Sermón del Monte. Y nuestro deseo es continuar exponiendo en los meses sucesivos esta porción de la palabra de Dios. El domingo antes pasado concluimos con las bienaventuranzas, donde el Señor Jesucristo describe cuál es el carácter distintivo de aquellos que son ciudadanos de su reino, así como también cuál ha de ser la reacción la reacción del mundo ante los cristianos, precisamente porque ellos son como son y porque se comportan como se comportan. Porque los cristianos son pobres en espíritu, mansos, puros de corazón, pacificadores, serán perseguidos por el mundo. En los versículos 10 al 12, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El mundo los perseguirá, dice el Señor. No esperen aceptación, no esperen alabanza del mundo, esperen persecución. A partir del versículo 13 hasta el versículo 16, el Señor da un paso más adelante y nos describe ahora cuál es la función básica del cristiano en medio de la sociedad en que vive. Dice el Señor ahora: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por ser lo que son y por ser como son, vosotros, dice el Señor, sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Esta no es una mera posibilidad o una responsabilidad opcional. ¿Qué son los cristianos? Sal y luz de un mundo que necesita desesperadamente ser salado y ser iluminado. Nuestro Señor Jesucristo poseía la inigualable capacidad de decir mucho en pocas palabras, y el pasaje que tenemos delante y que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy es una muestra de ello. En la mañana de hoy iniciaremos el estudio de este pasaje, pero es probable que tomemos uno o dos sermones más, no sabemos aún, antes de que podamos estar satisfechos de haber podido al menos tratar en sentido general con las enseñanzas del texto. En el sermón de hoy nos limitaremos a ver dos cosas. En primer lugar, algunas enseñanzas que se derivan de estos versículos 13 al 16 acerca de los cristianos. ¿Qué son los cristianos? ¿Cuál es la función de los cristianos en medio de la sociedad, en medio del mundo en que Dios nos ha puesto a vivir? ¿Cuál es la función de los cristianos? Y en segundo lugar, vamos a ver algunas enseñanzas acerca del mundo en el cual los cristianos viven. Así que vamos a ver en primer lugar algunas enseñanzas que podemos derivar de este texto acerca de los cristianos. El Señor usa dos elementos muy conocidos para nosotros para describir a través de ellos qué son los cristianos y cuál es la función básica de estos en el mundo. En el versículo 13, el Señor dice a sus discípulos: vosotros, y solo vosotros, es la idea del texto original. Vosotros y solo vosotros, exclusivamente vosotros, sois la sal de la tierra. Y en el versículo 14 añade: vosotros y solo vosotros,
exclusivamente vosotros sois la luz del mundo. Sal y luz, dos elementos tan abundantes y comunes que no siempre reparamos en la naturaleza de ambos y en la utilidad que nos reportan. Estos dos elementos tan simples, tan sencillos, tan brevemente explicados por el Señor en este pasaje, nos enseñan al menos tres cosas con respecto a los cristianos. En primer lugar, nos enseñan que los cristianos son distintos al mundo. Los cristianos son distintos al mundo. La sal es distinta, es esencialmente distinta de aquello sobre lo cual nosotros solemos colocarla. Y lo mismo sucede con la luz. La luz es distinta de aquello que es iluminado por ella. De hecho, el poder y la eficacia de la sal residen en gran medida en esa diferencia esencial que la distinguen de los demás elementos. Es por eso que Cristo dice, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? ¿De qué sirve una sal que no posea ese elemento distintivo que la caracteriza? De igual modo, los cristianos son distintos al mundo. Y en la misma medida en que esa diferencia se haga latente, en esa misma medida seremos efectivos en la labor que Dios nos ha llamado a hacer. Es una diferencia tan marcada como la que encontramos entre la luz y las tinieblas. Vosotros y solo vosotros sois la luz del mundo. Todo el resto está en tinieblas, pero vosotros los cristianos sois luz. Hay entonces una diferencia, una gran diferencia, una diferencia esencial entre los cristianos y el resto de las personas que viven en el mundo. Y para poder comprender dónde radica esta diferencia, tenemos que verlo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, en los versículos 14 al 16, el Señor Jesucristo está orando al Padre, en una oración que se conoce como la oración sacerdotal de Cristo. Y en el contexto de esta oración, el Señor dice lo siguiente, versículos 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, ¿en qué sentido Cristo no era de este mundo? ¿Es que acaso había algo en él, ya sea en su físico, o en la ropa que usaba, o en el idioma en que Cristo hablaba que lo hiciera parecer un ser de otro planeta, algo así como un extraterrestre? No, hermanos. Tan pronto Cristo asumió la naturaleza humana, se hizo partícipe de todo aquello que caracteriza la vida de los hombres, excepto el pecado. Cristo sintió hambre, cansancio, sed, lo mismo que el resto de los hombres. Su cuerpo y su alma eran totalmente humanos. El Señor tampoco usó una vestimenta especial que lo distinguiera de los demás, ni vino al mundo hablando en un lenguaje celestial que nadie comprendía. El Señor se identificó plenamente con su pueblo, se identificó plenamente con su cultura, excepto, repito, en aquello que en sí mismo era pecaminoso. Lo que lo hacía distinto no eran esas cosas externas. Cristo no era de este mundo porque su carácter, sus metas, sus anhelos, sus aspiraciones no eran terrenales. Para él no había nada más importante que hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo podía decir con más propiedad que el salmista David que la palabra de Dios le era más dulce que la miel y más preciosa que el oro. Cada decisión que Cristo tomó en su vida lo hizo a la luz de la eternidad, no de la temporalidad. Es en ese sentido que Cristo no era de este mundo y es en ese mismo sentido que los cristianos tampoco lo son. El Señor dice aquí al Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hay una comparación entre Cristo y sus discípulos en ese sentido. Somos distintos. Eso fue lo que aprendimos cuando estudiamos las bienaventuranzas.
El mundo exalta la soberbia y el orgullo. Los cristianos son pobres en espíritu. El mundo procura obviar y echar a un lado todo pensamiento que pueda causarle dolor, todo pensamiento que pueda minar la alta estima y la alta reputación que ellos tienen de sí mismos. Los cristianos consideran su propia pecaminosidad y lloran por ella. El mundo es agresivo, los cristianos son mansos. El mundo tiene como meta primordial ser feliz. Los cristianos procuran ser santos. Ellos tienen hambre y sed de justicia. El mundo se conforma con una fachada externa de decencia y de moral. Los cristianos saben que eso no es suficiente, que lo que realmente necesitamos es limpieza de corazón. El mundo vive a la defensiva, los cristianos son pacificadores. El mundo exalta a los que se conforman a sus patrones terrenales y temporales. Los cristianos, en cambio, son perseguidos porque no se interesan en esas cosas y no se amoldan a ese patrón. Es en ese sentido que los cristianos son diferentes. No podemos pasar por alto el hecho de que ese es el contexto del pasaje que estamos estudiando. Es en el contexto de las bienaventuranzas que el Señor dice: vosotros sois sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. No se trata simplemente de predicar un mensaje evangelístico. Se trata más bien de poseer un carácter especial y de vivir y manifestar ese carácter en todas las áreas de nuestra vida. Eso es ser sal y luz. Hermanos, el poder de los cristianos radica en el hecho de que somos distintos. Pero últimamente esto parece haberse perdido de vista. Y ahora la Iglesia cree que será más efectiva si puede acercarse a un patrón de vida más parecido al patrón del mundo. Se supone que haciendo las cosas como ellos las hacen, podremos presentar un mensaje más atractivo. Y algunas personas nos dicen: ustedes no van a poder ganar a los inconversos si no le brindan un programa más entretenido. Ustedes deben tener algo aquí como una especie de show, con un coro bonito que cante y la gente se entretenga. Estamos en el siglo XX, las personas no aguantan sentarse a escuchar un mensaje de la palabra de Dios de 1 hora, pero eso es exactamente lo opuesto al mensaje del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos advierte que no debemos conformarnos a este mundo, que no debemos asumir ese molde. Eso sería quitarle a la sal del cristianismo su poder de salar. Si vamos a ser efectivos en la labor que Dios nos ha encomendado, tenemos que ser lo que somos, hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios y ahora se parecen a Cristo. ¿Saben lo que ocurre cuando un cristiano comienza a ceder y a conformarse con el patrón de vida que el mundo acepta? ¿Saben lo que pasa? Que el mismo mundo le pierde el respeto y no lo escucha. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotros que profesamos ser cristianos nos avergonzamos del Evangelio, nos avergonzamos del carácter y del estilo de vida que el Evangelio promueve, ¿cómo podemos esperar que los inconversos nos respeten y respeten nuestra fe? Realmente debe ser un tonto aquel que da su vida por algo que no puede exhibir. Tiene que ser un tonto aquel que le entrega su alma y su corazón a algo que en el fondo le da vergüenza. Si nosotros decimos creer en el Evangelio y al mismo tiempo nos avergonzamos de aquellas cosas que distinguen a los creyentes, no tenemos más que 2 alternativas. O el Evangelio es una tontería y en el peor de los casos una falsedad, o nosotros somos unos cobardes y unos inconsecuentes. Son las únicas alternativas que yo puedo ver. Algunos esposos inconversos, por ejemplo, presionan a sus esposas cristianas para que no vengan a la iglesia a adorar en el día del Señor. Y aún las manipulan, diciéndoles que si vienen a la iglesia, ellos se irán por ahí y quién sabe lo que harán mientras sus esposas están aquí adorando con una limpia conciencia al Señor. Otros sencillamente comienzan a pelear cada vez que ven a sus esposas preparándose para salir.
¿Qué deben hacer esas esposas cristianas en tal caso? Dios dice en su palabra que los cristianos no deben dejar de congregarse en el día del Señor, como hablaba el pastor Eduardo esta mañana. ¿Deben ellas ceder a las demandas de sus maridos para evitar problemas? Bueno, algunas esposas cristianas terminan haciendo eso, por temor a que sus esposos se endurezcan aún más contra el Evangelio, por el hecho de que ellas vienen cada domingo a la iglesia, y no una, sino que para colmo lo hacen 2 veces en el mismo día. Pero la experiencia nos ha demostrado que tales hermanas terminan debilitándose en su fe y rara vez logran atraer a sus maridos con esa conducta tan inconsecuente y tan cobarde. Rara vez logran nada con sus maridos. Al hacer eso están diciéndole a sus esposos inconversos que Dios no es tan importante y que el Evangelio no es algo tan vital. Si hubiese sido un asunto de vida o muerte, ellas hubiesen decidido obedecer a Dios antes que a los hombres, y de ese modo hubiesen hecho ver a sus esposos inconversos que ellas están dispuestas a cualquier sacrificio antes que rebajar las demandas del Evangelio. Claro que lo van a hacer con un espíritu sumiso. No le van a decir, a mí no me importa, buen impío, a dónde te vayas, yo miré. No, hermanas, no estamos diciendo eso. Mi amor, lamento mucho tener que desobedecerte en esto, pero mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y Dios me dice en su palabra que hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Hermanos, cuando un cristiano actúa como un cristiano y está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de mantenerse firme en el camino del Evangelio, seguramente recibirá burlas y rechazos. Pero con su conducta dirá a todos los que le rodean que este asunto no es un juego. Y eso es precisamente lo que los inconversos necesitan ver. Si ellos van a creer en el Evangelio, tienen que estar seguros de que nosotros lo creemos. Y si nosotros creemos que este es un asunto de vida o muerte, no podemos ceder. Pero si comenzamos a rebajar los estándares para evadir el maltrato, terminaremos descristianizando nuestro cristianismo. La sal se desvanecerá y ya no servirá para nada, dice el Señor. ¿Para nada? Es realmente patético, triste, ver a una persona que profesa ser un extranjero y un peregrino en este mundo, suplicándole al mundo que lo acepte. Eso es patético. Muchos que profesan la fe se avergüenzan del carácter distintivo de los cristianos. Quisieran que el mundo vea que no somos tan mansos, que nosotros también sabemos comportarnos como lobos a pesar de que somos ovejas. No debemos extrañarnos entonces al ver cuán poca eficacia tiene la iglesia de nuestra generación. La sal se está desvaneciendo. Pero estos símiles nos enseñan algo más acerca de los cristianos. Ya vimos primeramente que los cristianos son distintos al mundo, pero ahora veremos la otra cara de la moneda. Si los creyentes son sal y luz, son distintos al mundo, pero al mismo tiempo los cristianos deben estar en contacto con el mundo. Somos distintos al mundo, pero al mismo tiempo los cristianos deben estar en contacto con el mundo. El Señor dice en el versículo 13, vosotros sois la sal del salero. No, la sal de la tierra. Vosotros sois la luz, no del planeta Marte, la luz del mundo. No hay que ser un experto en química para saber que la sal no puede salar a control remoto. Por ejemplo, suponga que usted desea comerse un aguacate. Y el aguacate ya está un poco maduro y la verdad es que está desabrido. ¿Qué debe hacer? Bueno, usted debe echarle sal. Si la sal está colocada dentro de un salero y no entra en contacto con el aguacate, no hará ninguna diferencia. Usted puede colocar una mina de sal encima de la mesa, pero si no la coloca arriba del aguacate, seguirá siendo desabrido. Y lo mismo podemos decir de la luz. Tiene que haber un contacto. Ese fue el error del monasticismo. Pensaron que la única manera en que podían funcionar como cristianos era apartándose literalmente del mundo y viviendo aislados de la sociedad. Pero ¿cómo podremos ser sal y luz del mundo si no tenemos contacto con él?
Las palabras del Señor Jesucristo en Juan 17 son muy iluminadoras en ese sentido. Vamos a ver otra vez Juan 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero noten ahora, no ruego que los quites del mundo. Eso no es lo que el Señor está pidiendo, sino que los guardes del mal. Y en el versículo 18 dice el Señor, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los cristianos no son del mundo. Su carácter, sus metas, sus anhelos son distintos, pero aún así ellos han sido enviados a beneficiar al mundo. Y eso no puede ser posible si nos aislamos literalmente de ellos. Ese no fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 26, se nos dice algo acerca del carácter intrínseco de nuestro Señor Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era ese sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Nuestro Señor Jesucristo era impecable, apartado de los pecadores. Sin embargo, en Mateo capítulo 11, versículo 16, vemos otra cosa. Mateo capítulo 11, versículos 16 al 19. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Los fariseos del tiempo del Señor decían, ¿cómo puede este hombre ser el Mesías si todo el tiempo está rodeado de pecadores, de publicanos, de rameras? ¿Ven el balance, hermanos? Por un lado el Señor era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Pero ahora se nos dice aquí que era al mismo tiempo amigo de pecadores. ¿Hay alguna contradicción aquí? No, hermanos, no existe ninguna contradicción entre estos dos textos. En todas las Escrituras se nos advierte que no debemos intimar con los impíos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que el que anda con sabios será sabio. Pero ¿qué le pasa al que se junta con necios? Será quebrantado. No es apropiado que un creyente mantenga una amistad íntima con aquellos que ven la vida desde una óptica distinta a la óptica divina. Pero una cosa es guardarnos del pecado que hay en el mundo. Cuidarnos de no permitir, de no entrar en una relación de intimidad con los impíos. Y otra muy distinta, hacer una burbuja de cristal y apartarnos de las personas. ¿Saben una cosa? Hay algunos creyentes que anhelan esa burbuja de cristal. Piensan que sería fantástico, una gran cosa, comprar un gran terreno de tierra, un gran pedazo de tierra, y hacer una especie de comuna cristiana. Un pueblecito cristiano donde todos los que vivan allí sean creyentes. Así no habría que preocuparse porque a medianoche un vecino nos despertará con una música altísima, y no precisamente de Mozart o de Bach. No habría que ponerle tantos candados a la puerta ni estar diciéndole a los niños que entren en la bicicleta. No seríamos engañados por comerciantes abusadores. Eso parece una antesala del cielo. Suena casi perfecto, pero no es bíblico. La sal no puede guardarse para siempre en un salero. Cristo va al Padre. No te ruego que los quites del mundo. Te pido que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermano, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios no se lleva a los cristianos al cielo tan pronto se convierten? Eso evitaría muchos problemas, no tendríamos tantas complicaciones. Pero esa no es la voluntad de Dios. Seguimos en el mundo porque el mundo necesita a los cristianos. El mundo necesita a los cristianos. Claro que ellos no lo ven de ese modo.
Más bien nos persiguen y nos menosprecian, pero aún así Cristo dice que somos la única sal y la única luz que el mundo posee. Así que este asunto es una moneda de dos caras, como decíamos anteriormente. Por un lado debemos hacer ver al mundo que somos distintos, que nuestro carácter difiere del carácter de ellos, lo mismo que nuestras metas, anhelos, aspiraciones. Somos distintos y es precisamente en esa distinción que radica nuestra efectividad. Pero eso no es suficiente. No basta con ser distintos. Si no tenemos contacto con ellos, no podremos ejercer nuestra función. La sal y la luz no actúan a distancia. Hermano, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Reconocen las personas que te rodean que tú eres distinto? No que eres perfecto, no, distinto. En la forma en que te reaccionas cuando alguien te ofende, la manera en que tratas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, la forma como tú haces negocios. ¿Pueden percibir ellos que tu carácter difiere del carácter de ellos, lo mismo que tus metas, tus ambiciones, tus aspiraciones, tus anhelos? Hermana, ¿qué piensa la joven que trabaja en tu casa y que te ayuda con los quehaceres domésticos? Cuando ella no hace la cosa exactamente como tú se lo pediste y quema la comida o cualquier otra cosa, ¿qué piensan ellas de ti? ¿Que tú eres distinta? ¿Que tu carácter es distinto? ¿Qué piensan tus hijos? Los que te conocen en la intimidad del hogar. Hermano, hermana, debe ser honesto al tratar de responder esta pregunta. Los cristianos no son de este mundo y por lo tanto el mundo debe percibir que no somos de aquí, que somos diferentes, que somos extranjeros. Pero veamos ahora la otra cara. ¿Qué tan cerca estás de ellos de modo que tu vida pueda influenciarlos? ¿Qué tan cerca? No estamos hablando aquí de tener comunión con las tinieblas, estamos hablando de ser sal y luz en medio de las tinieblas. Cuando tus vecinos tienen un problema, una dificultad, ¿saben ellos que cuentan con una persona que puede tenderles la mano? Y cuando tus familiares están en el hospital, ¿tu presencia se hace siempre manifiesta allí? ¿O pueden ellos quejarse con razón de que solo visitas a los hermanos de la iglesia? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan ellos? Hermanos, si somos descuidados en esas cosas, ¿cómo podremos ser sal y luz del mundo? Los cristianos son distintos, diferentes. Ellos son santos en medio de un mundo que rechaza la santidad y la justicia. Pero una cosa es ser un santo y otra cosa es ser un monje. Son dos cosas diferentes. Cristo no ha llamado a los suyos a encerrarse en un monasterio. Aunque debemos decir que tampoco los ha llamado a enredarse en la basura del mundo. Ninguna de las dos cosas. Tiene que haber un balance en esto. Cristo comió y bebió con los pecadores, pero nunca se emborrachó con ellos. Nunca. Ni participó de sus chistes indecentes. Ni rebajó sus estándares de santidad para ser aceptado. He ahí la difícil tarea que Dios ha encomendado a los cristianos. Salar al mundo, iluminar al mundo, pero sin ensuciarse con él. Esa es la labor que Dios nos ha encomendado. Pero hay algo más que aprendemos de los cristianos en esta figura que usa el Señor en Mateo 5, 13 al 16. Hemos visto los cristianos son distintos al mundo, están en contacto con el mundo y ahora veremos en tercer lugar que los cristianos permanecen en el mundo para beneficiar al mundo. Los cristianos permanecen en el mundo con la única función de beneficiar al mundo. En el tiempo del Señor Jesucristo la sal era usada básicamente para dos cosas: para dar sabor, pero sobre todo para preservar ciertos alimentos. Recuerden, hermanos, que en el tiempo del Señor no había refrigeradores como lo tenemos ahora. Para preservar la carne había que salarla,
Hay muchos gérmenes en el animal mismo, así como en el ambiente, de modo que si no usamos algún sistema de preservación, ¿qué pasa? La carne se putrefacta, se pudre, se daña. Ahora, noten algo interesante. La sal no sirve para otra cosa. ¿Qué dice el Señor? Vosotros sois la sal de la tierra. La sal no sirve para otra cosa. Fuera de dar sabor o de preservar, la sal no posee ningún atractivo en sí misma. Se trata de algo común e insignificante. No hay belleza en la sal. No es una piedra preciosa por la que hay que pagar un precio elevado. Hay otros elementos en la naturaleza que tienen usos múltiples. Por ejemplo, las nubes. Las nubes nos proveen de agua, pero también decoran el firmamento. Qué aburrido sería el cielo sin las nubes. Así que las nubes son útiles y decorativas al mismo tiempo, pero la sal no. Tan pronto la sal pierde su facultad de dar sabor y de preservar, ya no sirve para nada. El Señor dice, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, eso debe ponernos a pensar. Dios ha dejado a los cristianos en el mundo primero para darle sabor a la vida. La vida es insípida. Los impíos tienen que estar buscando un entretenimiento tras otro porque no tienen sabor en sí mismos. Son insípidos. Sus vidas no tienen sentidos. Tienen que estar todo el tiempo con un programa de actividades, hacer algo, salir aquí, salir allí. Y cada vez que logran algo, el aburrimiento viene otra vez. Las únicas personas que pueden disfrutar de la vida en sí mismas son los cristianos. Vosotros sois la sal de la tierra. Sin ustedes, hermanos, esta vida no tiene sentido. Este mundo es insípido sin los cristianos. Pero no solo eso. Vosotros estáis llamados a preservar el mundo de corrupción. Preservar el mundo de corrupción. Así que no estamos aquí para nuestro propio beneficio. No estamos aquí para tener éxito en los negocios. No estamos aquí para tener una vida cómoda y placentera. No estamos aquí para hacer un nombre. Estamos aquí para beneficiar el mundo. Y algunos parecen no haber entendido esto. Profesan ser cristianos, pero al mismo tiempo dirigen todo su esfuerzo a lograr beneficios personales. Como si el propósito principal de nuestra existencia aquí fuera el de procurarnos una vida cómoda, exitosa y placentera. Pero esa es una visión bizarra del cristianismo. En Romanos capítulo 14, versículo 7, el apóstol Pablo dice que ningún cristiano vive para sí. Hermano, escucha esto. Ningún cristiano vive para sí. Podemos proclamar que somos ateos y dedicarnos a vivir para nosotros mismos. Pero si profesamos ser cristianos, es una contradicción que vivamos de ese modo. Somos sal y luz del mundo. Estamos aquí para beneficiar a otros. Ya llegaremos algún día al lugar de nuestro descanso. Pero mientras tanto, tenemos una labor que hacer. Vosotros y solo vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros y solo vosotros sois la luz del mundo. No podemos perder esa perspectiva de ningún modo. ¿Qué nos enseña nuestro texto acerca de los cristianos? Que somos distintos al mundo, que debemos estar en contacto con el mundo, que estamos aquí para beneficiar al mundo. Pero este pasaje también nos enseña otras cosas que veremos más brevemente, algunas enseñanzas del texto acerca del mundo en el que los cristianos viven. Hemos visto algunas enseñanzas acerca de los cristianos, veamos ahora en segundo lugar algunas enseñanzas del texto acerca del mundo en el que los cristianos viven. Si los cristianos son la única sal y la única luz que el mundo posee, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Eso quiere decir que vivimos en un mundo insípido, tendiente a la corrupción y sumido en tinieblas.
sumido en tinieblas. Esa es la imagen que presentan las Escrituras acerca de este mundo. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, el apóstol nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Leemos en Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En Efesios capítulo 2 el apóstol nos dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuál es esa corriente? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la visión bíblica del mundo. Con todos los avances científicos que hemos tenido en este siglo, con todo y la revolución tecnológica que hemos experimentado, sobre todo en los últimos años, por todas partes podemos ver señales inequívocas de decadencia, propias de un mundo que está en tinieblas y que se corrompe cada vez más y más. A finales del siglo pasado, muchos filósofos y pensadores se hicieron grandes ilusiones con respecto al siglo XX. Le llamaban, antes de que llegue, el siglo de las luces. Esto sería fantástico. Todo parecía indicar que una época de oro estaba a punto de comenzar. La teoría de la evolución, no solo en su aspecto biológico, sino sobre todo en su aspecto filosófico, llenó a todos estos hombres de un gran optimismo. Como alguien ha dicho, la idea rectora era que toda la vida progresa, se desarrolla, avanza. Esto se nos decía en un sentido biológico. El hombre había procedido del animal y había llegado a una cierta fase de desarrollo. La verdad es que para haber venido de un mono no estamos tan mal. Eso es lo que están diciendo. Pero este progreso todavía se enfatizaba más en función de la ideología, pensar y perspectiva del hombre. Ya no habrían más guerras, se vencerían muchas enfermedades. El sufrimiento iba no solo a disminuir, sino a desaparecer. Sería un siglo sorprendente. Se iban a resolver la mayor parte de los problemas porque el hombre por fin había comenzado a pensar. Las masas por medio de la educación ya no iban a entregarse a la embriaguez y el vicio. Y como las naciones iban a aprender a pensar y a reunirse a hablar en vez de pelear, todo el mundo se convertiría muy pronto en un paraíso. Hermanos, si pasamos un balance honesto al siglo XX, ahora que estamos a punto de comenzar el siglo XXI, veremos que estas expectativas fueron totalmente defraudadas. A medida que el hombre ha ido avanzando tecnológica y científicamente, ha ido descendiendo moral y espiritualmente. Como decía un cómico del pasado, científicamente el hombre es un gigante, moralmente es un pigmeo. Estos pensadores y filósofos no tomaron en cuenta el hecho de que vivimos en un mundo caído, un mundo que por sí mismo tiende a supurar, botar pus. Cristo dijo a sus discípulos, vosotros los cristianos, y solo vosotros, sois la sal de la tierra, la luz del mundo. El mundo los perseguirá. No por ser fanáticos ni impertinentes. Los perseguirá por exhibir el carácter descrito en las bienaventuranzas, por parecerse tanto a Jesucristo, pero aún así, vosotros seréis la sal y la luz de este mundo insípido y corrompido. Hermanos, los incrédulos nunca aceptarían lo que voy a decir ahora, pero este mundo necesita desesperadamente la influencia de cristianos genuinos sobre ellos. Ellos no aceptan eso. Pero este mundo necesita desesperadamente de nuestra influencia. Este mundo está supurando moral y espiritualmente y necesita desesperadamente de los cristianos verdaderos para impedir el avance de la putrefacción. Ahora bien, este concepto debe ser puesto en perspectiva. Porque puede ser que algunos aquí estén diciendo, oh sí, pastor, eso es cierto. El mundo necesita que la iglesia sea más agresiva
y tenga una participación más activa, externando su opinión sobre los asuntos políticos, sobre los asuntos económicos, sobre los asuntos sociales. Los evangélicos tenemos que hacer sentir nuestra voz, como lo ha estado haciendo la Iglesia Católica Romana por siglos. No, hermanos, ese no es nuestro llamamiento. No es en ese sentido que debemos salar el mundo. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles interviniendo en los problemas sociales del Imperio Romano, haciendo comentarios acerca de sus crueldades, o enviando resoluciones a la corte imperial para ser aprobadas. Ah, pastor, ¿pero qué dice usted de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Acaso no ha leído cómo criticaban la opresión y cómo intervenían dando una perspectiva bíblica a los reyes y a los gobernantes? Sí, lo he leído. Pero en el Antiguo Testamento la nación de Israel, como decía el pastor Eduardo esta mañana, estaba regida por una teocracia. No había separación entre la iglesia y el Estado. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no se identifica con ninguna nación en particular. La iglesia de Cristo no está llamada a involucrarse en esas cosas. Los cristianos, como individuos que somos también ciudadanos de la nación. Y tenemos todo el derecho de expresar nuestras opiniones como ciudadanos. Y el año que viene, usted, si tiene más de 18 años de edad, y hizo lo que la Junta Central Electoral decía que había que hacer, si no, usted no es nadie, dice el anuncio. Usted irá a votar por el partido de su preferencia. Pastor, ¿y cuál es el partido que la iglesia va a apoyar? La iglesia no apoya ningún partido, que cada cual vote por el que quiera votar. Ese no es nuestro problema. Somos ciudadanos de una nación y tenemos todo el derecho de expresarnos como ciudadanos. Y si Dios te da la oportunidad de hacer el bien desde una posición gubernamental, hazlo. Ese no es el punto. Lo que estamos diciendo es que la función de los cristianos como sal y luz del mundo no tiene que ver con pronunciamientos políticos, sociales o económicos. El problema nuestro no es estar en el palacio brindando champaña con el presidente. Déjenle eso a los líderes católicos. A nosotros Dios nos ha llamado a otra cosa. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y a edificar a la iglesia de los santos. No vamos a rebajar nuestro llamamiento haciendo cartas al gobierno y haciendo sentir nuestra voz. En la misma medida en que la iglesia hace lo que tiene que hacer, predicar la palabra, edificar a los santos y vivir como cristianos, en esa misma medida la corrupción disminuye. Eso lo vemos vez tras vez en la historia de la iglesia. Las reformas y avivamientos siempre han traído consigo indirectamente una disminución de los males que afectan la sociedad. Lo podemos ver en la época de la Reforma Protestante del siglo XVI, en el avivamiento del puritanismo en Inglaterra en el siglo XVII, en los avivamientos ocurridos en Estados Unidos de Norteamérica a mitad del siglo XVIII, protagonizado por Jonathan Edwards y George Whitefield. La misma cosa. Cuando el evangelio se extendía y las personas se convertían, la corrupción disminuía. Pero sobre todo, hermanos, los cristianos son sal y luz en la misma medida en que individualmente caminan por el mundo actuando como cristianos, mostrando el carácter descrito por el Señor en las bienaventuranzas. En ocasiones no tendrán que decir siquiera una palabra. Una palabra. Solo la presencia de estos cristianos genuinos es suficiente a veces para frenar la corrupción. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando estudiaba en la universidad, que una noche nos quedamos a amanecer para el otro día. Y en uno de los cubículos de arquitectura, yo no sé si están ahí todavía, había un grupo de muchachos haciendo chistes indecentes. Yo estaba en otro lugar y fui a pedir algo que se me había acabado. Inmediatamente se callaron la boca.
sintieron que era deshonroso y vergonzoso hacer ese chiste delante de una persona que no lo iba a recibir. Y estoy seguro que a muchos de ustedes le ha pasado lo mismo. También le ha pasado lo contrario. Hay escarnecedores que se hubieran burlado del mismo Cristo en su cara. Hermanos, he ahí nuestra identidad y nuestra función. Dios tiene a los cristianos en el mundo con el propósito de que se comporten como tales, porque es la única forma de impedir que la gangrena avance tan rápido. No estamos aquí para ser felices, no estamos aquí para ser exitosos, no estamos aquí para hacer dinero, estamos aquí para glorificar a Dios y de ese modo ser sal y luz. Noten esa conexión en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Repito, hermanos, los cristianos son la única esperanza de este mundo putrefacto. La semana próxima continuaremos estudiando este pasaje y sus implicaciones. Pero ahora debemos meditar seriamente en estas cosas y preguntarnos, ¿estoy yo funcionando como sal y luz en medio de las personas que me rodean? ¿O más bien estoy dejándome arropar por el mundo y su filosofía de vida, de tal manera que mi sal se está desvaneciendo? Hermano, perciben las personas que te rodean que tú eres distinto. ¿Perciben las personas que te rodean que tú eres diferente? Que en medio de la soberbia y la agresividad que caracteriza a este mundo, esa soberbia y esa agresividad que este mundo exhibe, que tú eres humilde, manso, misericordioso, pacificador. ¿Y qué de tus metas? ¿Qué de tus metas? En Mateo capítulo 5, versículo 6, el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, no de dinero, no el individuo que dicen, él es cristiano, pero es un león haciendo negocios. Ese individuo le arranca el brazo a cualquiera por un centavo. Tampoco dice allí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser felices. Allí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Que aunque funcionan en el mundo, quizás son buenos comerciantes y precisamente porque son buenos y serios están progresando en sus negocios. Las personas que le rodean saben que ese hombre no sería capaz de doblegar un solo principio y violar un solo punto de la ley para ganarse aunque sea 10 millones de pesos. Porque ese hombre, esa mujer, tienen hambre y sed de justicia. Por eso no tienen 2 libros de contabilidad, por eso no ponen directa la luz de la casa, por eso no evaden pagar impuestos en el Estado ni la mercancía que pasan por la aduana, porque no son ladrones. Porque ellos tienen hambre y sed de justicia, porque sus aspiraciones son celestiales. Y yo te pregunto, hermano, ¿perciben eso las personas que te rodean? No lo olvides, los cristianos no sirven para otra cosa. El Señor dice, si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada. ¿Saben qué significa eso? Que una persona que no posea ese carácter que lo asemeja a Cristo es un bueno para nada. Puede ser que esté haciendo un gran nombre en el mundo, puede ser que esté engrosando su cuenta bancaria, puede ser que tenga un carro del año, es un bueno para nada. Cristo dice, no sirve para nada.
Ni la iglesia lo aprecia, ni el mundo tampoco. El mundo no respeta su fe. El mundo no lo respeta. ¿Por qué? Porque no exhibe el carácter que distingue a los cristianos. Hermano, hermana, ¿eres tú sal y luz de las personas que te rodean? ¿O se está desvaneciendo tu sal? Que el Señor nos conceda, hermanos, responder estas preguntas con honestidad. Vamos a orar. Nuestro Señor, aún un hombre como el apóstol Pablo, en una ocasión tuvo que pedir a la iglesia de Éfeso que orara por él, para que él pudiera predicar con denuedo, con valentía, sin temor tu palabra. Padre, ayúdanos porque somos débiles y hemos de reconocer que a veces nos hemos avergonzado del Evangelio. No solo de predicarlo, Señor, nos hemos avergonzado de vivir a la altura del Evangelio, de mostrar al mundo que nosotros no somos como ellos, de mostrar al mundo que los cristianos son humildes, mansos, misericordiosos, pacificadores. Ayúdanos, oh Señor, perdona nuestros pecados, pero danos la gracia que necesitamos para poder vivir a la altura del llamamiento celestial. Que cada día más nosotros nos parezcamos a nuestro bendito Salvador. Padre, sé con nosotros ahora. Ayúdanos a meditar en estas cosas, no para que caigamos en una depresión espiritual al ver nuestro pecado, porque hemos visto, Señor, nuestro pecado, pero para que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo sea sanado, para que vuelva al camino. Ayúdanos, oh Señor, a ser sal y luz de un mundo insípido y que está supurando por su corrupción. Danos, oh Dios, el que podamos ver estas cosas cada vez más claras en nuestras vidas. Te lo suplicamos en Cristo Jesús.